Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar la semana con ustedes platicándoles de la información que se generó el fin de semana, de lo que viene, de lo que hay en este momento en el ámbito de la cultura y además viene acompañada por Guaymacín Rodríguez, por Rafael García Villegas y también saludo, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy encarrerados, eso pasa cuando uno se tropieza porque trae prisa. Tenemos muchísima información, arrancando por lo que ven ya a nuestras espaldas, un mural con el que celebramos hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera. Ahí está el escudo del primer imperio, el de Iturbide, el de la República Restaurada, el del segundo imperio, el de Maximiliano. Más adelante vamos a ver el de Porfirio Díaz, ahí está el escudo. La Segunda República. En efecto, después ahí está, ahora sí, el de Porfirio Díaz. Después el que cambió para el centenario de la independencia de la República. Ahí se ve el de Carranza. Después el contemporáneo, el escudo que actualmente ostenta nuestro lábaro patrio, y así para que no pase desapercibida la efeméride, hoy 24 de febrero tenemos este mural. Así es, y todos estos símbolos reconocidos que son retomados del mito de la fundación de Mexico Tenochtitlan, que la primera persona que la retoma para una bandera es Morelos, José María Morelos y Pavón. Pues ahí está la reflexión, la efeméride, y nos vamos con lo que sucedió el fin de semana. El sábado por la mañana, en el Complejo Cultural Los Pinos, se desarrollaron las actividades de la primera jornada Rumbos para la Inclusión, en la que participaron 32 instituciones públicas y privadas con el propósito de abrir espacios culturales y artísticos para quienes viven con alguna discapacidad. Sabemos todas las deudas que existen con las personas con discapacidad a partir de los espacios públicos, a partir de incluirlos no solamente como público, sino como artistas. El arte hace que la gente se vaya transformando, hace que tengas miradas diferentes, así que estas jornadas nos van a ayudar a eso y son las primeras porque va a ser un programa permanente. Ya es un programa transversal en todas las áreas de la Secretaría, y pues vamos a ir fortaleciendo nuestra política porque nadie debe de quedar atrás y tenemos que lograr ser 100% incluyentes. Para esta ocasión, el sótano de la Casa Miguel Alemán acogió 2 exposiciones. La primera de ellas es La novia loca, del fotógrafo Pedro Miranda, artista invidente pionero en la práctica del fototextil. En el mismo lugar, se exhibió la muestra Más vale equivocarse, que da cuenta del trabajo desarrollado en los talleres de la Asociación Civil Con Nosotros Educación Conducida, que da atención a personas con discapacidad neuromotriz. Por la tarde, en el Salón Adolfo López Mateos, se llevó a cabo la presentación del libro Los 2 hemisferios de Luca, de la periodista y activista Bárbara Anderson. Yo sé que es cansado y que todos nos toca vivir el cansancio de estar puertas adentro de casa con alguien con discapacidad y que puertas afuera de casa siempre es un mundo muy, muy árido y siempre es sin rampas. Pero nos volvamos mucho más contadores de esas historias, porque cuanto más contemos, más vamos a normalizar la discapacidad en este país. La jornada llegó a su fin con la presentación de la puesta en escena El misterio del circo donde nadie oyó nada, a cargo de la compañía Seña y Verbo, Teatro de Sordos. Al brindar acceso, por ejemplo, al hacer inclusivo un evento, no es que se le está dando un apoyo, dando una dádiva a la persona con discapacidad, es que son personas que este es su derecho a la cultura, ¿no? Es parte de sus derechos humanos, es el derecho a la cultura y es el poder tener acceso a todos lados. Y ese cambio de actitud que sí se ha dado, creo que es fundamental. Es decir, ya no es una cosa de, ay, pues démosles chance, no. Es que esto es una obligación del Estado. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, esto que acaban de ver es lo que ocurrió el sábado. Vamos a ver qué es lo que ocurrió el domingo, segundo día del evento. Para sensibilizar y compartir las experiencias que tienen los niños con discapacidad neuromotriz, alumnos de la Escuela de Educación Conducida Con Nosotros montaron la obra de teatro Las Voces de Suki, una pieza que fue escrita por Equigua Beléndez mientras recibía atención en esta institución.
hizo una obra. Tenemos un problema ahí con la transmisión de esta nota, ahorita la vamos a recuperar, lo que sucedió el domingo, pero fundamental recomendar y recordar este programa de inclusión que tuvo lugar el fin de semana en el Complejo Cultural Los Pinos, y ya estaremos, por supuesto, rescatando todas las actividades que haya más adelante a propósito. Laura. Bueno, y lo que sigue no se sale del tema que estamos abordando de alguna manera, porque tiene que ver con la inclusión, con la diversidad, con la aceptación del otro o de la otra. Esto es cinematografía a través del documental Primas. Laura Bari muestra la realidad que sufren muchas mujeres en el mundo. Dos crímenes atroces se revelan en la película Primas. A los 9 años, Rocío fue atropellada, abusada sexualmente, golpeada y quemada. A kilómetros de ahí, tiempo después, Aldana era abusada por su padre. Primas es un documental crudo, pero también esperanzador, sobre dos chicas que luego de la tragedia reconstruyen su vida y su identidad. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que nos lleva a contar nuestra historia a través del arte? Es una necesidad de sobrevida. Y creo que en ese sentido las tres nos pudimos reunir para sacar belleza de un drama. Es lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede pasar abusar de un niño. Y sigue sucediendo. El largometraje fue hilvanado delicadamente por la escritora y cineasta autodidacta Laura Bari. El proceso de creación no aparece en la película, pero la sostiene. Antes de narrar lo ocurrido, ambas protagonistas tomaron diferentes talleres de expresión artística: danza, teatro, fotografía, clown y expresión corporal. Lo primero que le pasa a la gente que vive esta situación, porque Aldana y Rocío me explicaron muy bien, nosotras no somos víctimas. Nosotras somos personas que hemos vivido experiencias espantosas y acá estamos con la resiliencia a través del arte. En realidad yo en ese momento creí que La película se aleja del sensacionalismo. En todo momento se respeta la integridad física y moral de estas jovencitas, quienes se han convertido en una especie de heroínas en cada encuentro cinematográfico en el que se han presentado. me ponía a llorar Han ido a un montón de festivales ya y han ganado premios suficientes como para pagar los estudios. Entonces ahí viene esta parte, que la emoción tan tremenda, el dolor que no se va a ir nunca. En mi vida, hasta que no deje de haber ese tipo de abusos, yo no voy a estar feliz. En colaboración con el Festival Cine Quebec y la Cátedra Bergman de Cine y Teatro de la UNAM, la cineasta Laura Bari ofrecerá una conferencia magistral el 25 de febrero a las 19 horas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Noticias 22, Julio López. Y del cine nos vamos a la música en el marco del 20º aniversario de Horizonte Jazz del Instituto Mexicano de la Radio. Pablo Prieto, Alejandro y Emanuel Mora presentarán su nuevo disco Sunset Trio. No se pueden perder esta presentación el miércoles 26 en punto de las 6 de la tarde en la terraza de la Cineteca Nacional. Un disco que no hay que perderse, aquí de Sunset Trio, con un trabajo maravilloso de edición y música inolvidable. Un abrazo, por supuesto, a Pablo Prieto y a los hermanos Mora, y ahí nos vemos a las 6 de la tarde en la Cineteca el próximo miércoles. Una pausa. La mejor cobertura de la Feria del Libro del Palacio de Minería la tiene Noticias 22, la tiene Canal 22. En esta ocasión nos enlazamos con Karen Rivera, que se encuentra ya en el primer cuadro de la ciudad para platicarnos cómo se vive esta fiesta editorial. Karen Rivera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches allá en el estudio. Por supuesto me encuentro en la FIL de Minería, donde se llevaron a cabo diversas actividades este fin de semana. Vamos a comenzar con la presentación de una reedición de un libro que publicaran José Emilio Pacheco y Vicente Rojo en la segunda mitad del siglo XX, un libro dedicado a la infancia. La primera edición de Jardín de Niños fue hecha por José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. En este libro, el poeta nos da las herramientas para enfrentar la aventura de la vida. Ahora, el Colegio Nacional ha reeditado este volumen.
Gracias al talento y al entusiasmo del equipo editorial del Colegio Nacional y gracias a la generosidad de Vicente Rojo, se publica otra vez este libro y de manera más accesible, porque la edición original fueron 100 ejemplares y ahora son 1500. Es una edición mucho más democrática, mucho más modesta, pero no por eso carente de belleza, ¿no? Jardín de Niños no es un libro infantil, más bien recupera los recuerdos de sus autores. José Emilio Pacheco siempre, desde su primer libro de cuentos, desde El viento distante, utilizó la figura del niño, viajó al país llamado infancia y sus héroes siempre enfrentan todos los obstáculos, son niños que tienen que pasar por todas las pruebas y eso es algo que él en su libro Jardín de Niños dice que escribió los poemas para acompañar el libro de Vicente Rojo. Son poemas amargos, sin embargo no son pesimistas, porque creo que en ciertos momentos José Emilio alcanza a ver ese milagro que es ser niño y estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con todos estos seres desvalidos que él siempre cultivó toda su vida. A este libro de José Emilio Pacheco y Vicente Rojo se le sumarán otros títulos que ya prepara el Colegio Nacional. Yo sé que estoy preparando porque estoy preparando uno que ya estoy por entregarlo, que es una antología de textos sobre la infancia. Por supuesto está José Emilio Pacheco, ¿no? De manera preponderante, y es un texto que va desde los Huehuetlatoli hasta los niños de los cuentos terribles de Norma Macías Dávalos y de Enrique Serna. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, no se pierdan la oportunidad de ver estas imágenes que evocan a la precariedad, a la guerra, a los barcos, a los bombardeos. Y continuamos con literatura porque la escritora Claudia Guillén nos presenta sus motivaciones personales, sus preocupaciones sobre la historia, las letras y la sociología. Los textos que Claudia Guillén ha reunido en su más reciente libro titulado Crónicas de lo habitual se encuentran entre la crónica, el ensayo y la recuperación de la memoria, pero sobre todo en ese mundo que nos recuerda de dónde venimos y qué es lo que somos. Fuera una suerte de mosaico que hablara de nuestra cultura, entendida esta desde distintos puntos de vista. Desde la Santa Muerte, sí, pero también Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Este hombre, que era un loco maravilloso, le piden, por ejemplo, que dé el discurso del 12 de diciembre y le sale con la sorpresota que la Virgen de Guadalupe no es tal, que en realidad el que es el bueno es Quetzalcóatl o Santo Tomás y que no hay tal Virgen de Guadalupe. El lector es un viajero que va de un recuerdo a otro y que se deja conducir por la autora por mundos como el cine, la música, la historia y la vida cotidiana. Todo eso que al final nos da identidad. Estaba yo revisando el libro antes de venir para acá y veo que sí es un mosaico en donde también, por ejemplo, podemos hablar del oficio que yo creo que nunca acabará, por más robots que haya, que es el oficio del albañil, ¿no? Y que la Santa Cruz, ¿no? Que aquí tenemos un arquitecto, el día de la Santa Cruz, Santa Elena, ¿no? Santa Elena, a ver, esa fiesta viene desde 3 siglos después de Cristo. Pensemos que nuestra cultura está bañada, ¿no? Por muchos procesos que se gestaron en el sincretismo cuando se unieron la cultura precolombina y la nuestra. Noticias 22, Alberto Aranda. Como saben, Colima es el estado invitado de honor a la edición 41 de la FIL del Palacio de Minería y como parte de su programa de actividades nos presentó a la generación joven de artistas que egresó de los programas culturales de la Secretaría de Cultura del Estado. Colima fue el estado invitado este año en la Feria Internacional del Libro, la cual celebra su edición número 41, y Gwendolyn Hernández nos platicó sobre el legado cultural de este estado. Hola, bueno, yo soy Gwendolyn Hernández Corona, de la ciudad de Colima, soy restauradora de bienes muebles.
Pues la idea es un poco dar a conocer las colecciones que hemos podido reunir en Colima, sobre todo y particularmente de los creadores locales, ¿sí? Colima tiene un acervo impresionante en lo que tiene que ver con artes visuales, ¿sí? Y bueno, ya no hablemos de teatro, de música, etcétera. Y creo que es interesante que, siendo uno de los estados más pequeños de la República, además abrazado por dos grandes estados que son Jalisco y Michoacán, que tienen además una tradición también artística y cultural bastante amplia, Colima rescate todavía una peculiaridad y que a pesar de estas dos grandes influencias o de esta cercanía, pues pudiéramos salir todavía avante con nuestras singularidades y nuestras peculiaridades, y eso se demuestra también en la producción artística y cultural. Hay tres artistas que me parece a mí que son fundamentales para la historia del arte local, que serían Alfonso Michel, Alejandro Rangel Hidalgo y Alberto Isaac. Entonces, de ellos tres voy a hablar en primera instancia, e insisto, en una segunda parte de la conferencia voy a hablar de otros artistas que han estado participando o que han estado activos en las últimas 3 décadas. El stand del Estado de Colima estará presente hasta el día 2 de marzo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, donde hay una gran variedad de obras literarias y conferencias. Con información y texto de Héctor Martín del Campo, Óscar Helguera, Noticias 22. Y el ilustrador e historietista Augusto Mora presentó en esta FIL su más reciente cómic. Recordemos que su trabajo invita a los jóvenes a reflexionar sobre el acontecer social. Augusto Mora, autor de cómics, nos presenta su nueva obra titulada Quebec, Apuntes de Viaje, una historieta donde nos narra sus aventuras por Quebec al ganar una beca por parte del FONCA y el Consejo de las Artes y las Letras de Quebec. Mi nombre es Augusto Mora, soy autor de cómics, tengo más o menos unos 15 años trabajando como historietista y también soy ilustrador. Augusto Mora tuvo su primer acercamiento a los cómics en una convención muy parecida a la Feria del Libro, pero ahora está del otro lado, fungiendo como ponente presentando su nueva obra, y esto fue lo que nos comentó al respecto. Bueno, pues mira, es como un sueño realizado, primero que nada, ¿no? Porque la verdad es que sí, efectivamente yo desde muy chico empecé a acercarme a las convenciones de cómics, a las ferias del libro, y siempre tratando como de preguntar por consejos, preguntar por cómo podría yo hacerle para entrar en este mundo del cómic. Las primeras personas, autores profesionales a los que me acerqué fue a los autores del Chamuco, los caricaturistas del Chamuco, con los que tengo ahora el placer y la fortuna de trabajar en la revista. Y también a la gente del Taller del Perro, ¿no? Gente como Edgar Clement, como José Quintero, como el mismo Bev. Yo los veo a ellos pues como mis hermanos mayores, digamos, porque tampoco son tan grandes que yo. Quebec, Apuntes de Viaje es mi libro más reciente. Tengo más o menos unos 10 libros, ¿no? De narrativa gráfica. Este es el último. Este es un libro que habla sobre Quebec. Es una residencia artística que hice en ese lugar, en esa provincia de Canadá. Y es un género poco explorado aquí en México, en cómic, bueno, en este lenguaje de historieta, en narrativa gráfica, que es el diario de viaje, ¿no? Es un diario de viaje donde voy mostrando mis aventuras de viaje. Ya sabes que todo mundo tenemos aventuras cuando salimos a cualquier lugar. Entonces, estas aventuras y esas anécdotas las voy contando aquí, pero no solo eso, también en Quebec, Apuntes de Viaje, hablo mucho de la cultura quebecois, ¿no? Hablo de la cultura, hablo de algunas leyendas de esa región, hablo de la comida típica, de las cosas como más tradicionales de la ciudad de Quebec. Con información y texto de Héctor Martín del Campo, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, aquí una probadita de las partes de las publicaciones literarias y gráficas que pueden encontrar en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. ¿Qué les parece, Rafael, Laura, Güemanzin? Regreso con ustedes al estudio porque hay más información de esta feria. Perfecto, Karen. Ahorita regresamos después de la pausa contigo. Muy cargada la actividad, lo habíamos platicado desde el inicio, además con estos dos grandes invitados que vale la pena celebrar. Ya volvemos, Karen. Sí, ¿qué les parece? Hacemos una pausa y tenemos mucha más información de ahí de minería, pero antes, como
Todos los días queremos hacer un anuncio. Una recomendación al término de Noticias 22, Javier Aranda Luna va a hablar sobre las mujeres en México, el gran tema de hoy. Así es, en el estudio va a recibir a la periodista Estefanía Morales, a la estudiante en Economía Ana Mendiola y a Danae Vázquez. 9 de la noche, Debate 22, no se lo pierdan. Una pausa, regresamos. Volvemos. Bueno, ya nos decía Karen que hay mucho más desde la FIL de Minería. Karen, regresamos contigo. Laura. Así es, Laura, Rafa, continuamos en la FIL de Minería y ahora nos vamos con las actividades que ocurrieron el día de hoy. El feminismo y su diálogo con la globalización es abordado a partir de la antropología, la sociología y la historia en el libro Juventudes, Mujeres y Vulnerabilidad. Es un libro que reflexiona desde 3 ejes, los estudios de las juventudes, los estudios de la globalización y los estudios feministas y de género principalmente, pero bueno, el tercer eje me resulta muy interesante, sobre todo por lo que estamos viviendo ahorita frente al 9M, y nosotros vamos a discutir en este libro justamente nuevos movimientos de mujeres feministas, a la par de nuevas políticas neoliberales en las que pues se han enfocado nuevos sujetos y nueva acción de la mujer, sobre todo con contextos globales que no han sido criticados o lo suficientemente criticados, y nosotros desde una perspectiva histórica y antropológica estamos haciendo una crítica a este tipo de movimientos, para que las chicas, sobre todo las jóvenes adolescentes y las chicas de universidad, tengan la posibilidad de ver desde una manera muy crítica este tipo de movimientos como el Me Too, ¿no? Que nos llegan estas campañas, este tipo de movilizaciones que pueden ser muchas veces llamativas para los jóvenes, pero que a veces no son lo suficientemente criticadas y que están haciendo un llamado a nuevas políticas públicas que deberíamos de tener en México, sobre todo contra violencia de género, ¿no? Que básicamente pues, estamos viviendo problemas de violencia muy fuerte que deberían de ser atendidos rápidamente, no solo desde el país o desde los estados, sino en las propias universidades, ¿no? Entonces estamos trabajando con las chicas, básicamente este libro está enfocado para trabajar con jóvenes universitarias y con los jóvenes también, pero desde una perspectiva no de especialización, es trabajar con ellas, regresar a trabajar con ellas en los salones de clase. Yo creo que deberíamos de enfocarnos a eso, a generar políticas públicas desde las instituciones, generar un nuevo diálogo también con los hombres. Yo no considero que es importante ser separatista o separarnos justamente de los hombres, sino generar un diálogo con ellos. Habría que ver los resultados del 9M, es un nuevo movimiento, un nuevo fenómeno que vamos a ver. Y pues considerar sobre todo a las juventudes, porque esto es lo que trata el libro, ¿no? Estas nuevas juventudes que traen nuevas formas de activismo y que quieren movilizarse de una manera distinta, pues nosotros tenemos que ser también abiertos a ver qué tipo de manifestaciones ellos quieren y sobre todo qué tipo de agenda quieren discutir estas jóvenes en la actualidad. Y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte presentó una serie de fanzines que contienen información fundamental que ayudará a los migrantes a su paso por la frontera. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Migrario. Es un proyecto que hicimos para migrantes que cruzan a través de la República Mexicana, que van a Estados Unidos y que enfrentan muchísimos obstáculos en su trayecto. Entonces, el objetivo principal es darles información vital, porque realmente lo que queríamos es que puedan incluso salvar la vida en este trayecto. Entonces, el proyecto que recibió un apoyo de CONACYT y es un proyecto de apropiación social del conocimiento, hizo 3 fanzines. Uno se llama Tránsito, que es el trayecto de la frontera sur a la frontera norte, otro que se llama Destino, que es el cruce de la frontera y la llegada a Estados Unidos, y otro que se llama Retorno Deportación, y que pues es todo lo que sucede cuando retornan por alguna razón o son deportados. Además tenemos un cuarto fanzine descargable en una página web, que tiene un resumen de cada uno de los fanzines.
Y bueno, la idea era darles esta información. Están divididos cada uno en información útil, prevención, en salud, en derechos. Cada uno tiene un mapa, por ejemplo, un mapa de las rutas, cuáles son las rutas más peligrosas, las rutas menos peligrosas. Otro tiene un mapa de albergues. Todos tienen directorios de instituciones que pueden ser útiles para ellos, no solo albergues, sino asociaciones civiles que les prestan ayuda, abogados, les dan consejos, los acogen, etcétera. Entonces, bueno, básicamente ese es el proyecto. Un importante proyecto, el de los fanzines, y ahora los invito a recorrer el stand de la Universidad Iberoamericana y a conocer parte de sus propuestas literarias. Bueno, estamos presentando 1.400 títulos, de los cuales 80 son novedades editoriales, y básicamente resaltamos aquellos que tienen contenidos de incidencia social. Nuestros académicos hacen investigaciones serias y nosotros tratamos de transformar esas investigaciones serias en palabras muy amistosas para todo tipo de público. Nuestras temáticas básicamente son derechos humanos, equidad de género, violencia, migración, y bueno, participamos instituciones jesuitas universitarias, Ibero Puebla, Ibero León, Ibero Ciudad de México y el ITESO. No nada más es ser estar del otro lado, ¿no? Sino participar de cierta manera en la incidencia, en una transformación como tal, de derechos humanos, precisamente como comentaba la maestra Rosalinda, tener más incidencia con temáticas precisamente en esos rubros. Transformar el país o transformar nuestras realidades de alguna manera, ¿no? Aportando algo. Los invitamos a que nos visiten en este stand que está en el patio de la Autonomía, en esta maravillosa feria que es considerada la principal de la Ciudad de México. Gracias. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió el día de hoy en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y como parte también de la propuesta de la Universidad Iberoamericana está este libro, Constructores de Paz, que a través de 16 voces nos invitan a conocer algunos procesos que podrían desarticular la violencia. No se pueden perder la oportunidad de visitar esta feria, de visitar este stand y todos los que se encuentran aquí reunidos, más de 50 sellos editoriales. Laura, Rafael, Huemansin, pues aquí está la información desde esta Feria del Libro. Muchísimas gracias, Karen, un reporte muy completo y por supuesto seguiremos con la cobertura de los próximos días. Ahí estará mañana Huemansin. Te enviamos un beso hasta Minería, Karen, y gracias por el reporte de nueva cuenta. Así es. Bueno, el día de mañana ya estamos ahí viendo algunas cosas que vamos a compartir con ustedes desde la Feria del Palacio de Minería. Hay un libro que se va a presentar que tiene que ver con la película El Tren Fantasma, que hace la Filmoteca de la UNAM. Por supuesto, tendremos todos los detalles y también conversaremos con Aura García Junco a propósito de un libro que va a presentar el próximo jueves. Lo estamos haciendo, buscando para que ustedes tengan oportunidad de llegar a la presentación con un poquito de adelanto. Ya estamos ahí trabajándole. Y que estén al pendiente de Noticias 22. Antes de la pausa, enviamos un abrazo fraterno, solidario a nuestra compañera Goretti Segura, una noticia muy triste. Falleció su padre, desde aquí le enviamos un beso muy grande y pronta un abrazo resignación. Solidario, con enorme cariño a Goretti y a toda su familia. Así es, un gran abrazo, Goretti. Corte. Lorena Wolfer es una artista y una activista que ha puesto el dedo en la llaga, literalmente, de temas que tienen que ver con la mujer, con su imagen en diversos medios. Ha estado al frente de proyectos, de instituciones en los cuales ha permitido que el trabajo de artistas de muy diversa índole y también de formatos disímiles se exponga. En noviembre pasado les dimos a conocer un proyecto que busca la producción y la difusión, la distribución de obra en torno a la equidad de género y se llama Equitativa. Lorena, qué gusto tenerte por acá para que nos platiques cómo va Equitativa. Ahora, bueno, para nosotros y para todos los medios de comunicación, uno de los temas que siempre está presente, ahora tal vez con más visibilidad, es el tema de la falta de equidad de género. Tú vienes peleando por esto, dándolo a conocer, poniéndolo en letras grandotas desde hace muchos años. Equitativa es un poco
pues ahí está resumido, yo creo, todo tu conocimiento, ¿no? Gracias por la invitación. Pues sí, llevo muchos años trabajando, digamos, en la procuración de los derechos de las mujeres, en el señalamiento de las violencias y de la discriminación en contra de nosotras. Y en efecto, Equitativa es un esfuerzo de la Secretaría de Cultura, es un programa federal que lo que busca es llevar las nociones de igualdad de género a la programación cultural. Es decir, la cultura y el arte no son territorios exentos de esta discriminación y de estas violencias, son como cualquier otro ámbito, están plagados de esto, ¿no? Y entonces el punto de partida es: pensemos en programar de otra forma, pensemos en entrar desde la programación a la igualdad de género, pensemos en no solo en incluir a más mujeres en la programación de museos, de canales de televisión, de radios, de teatros, de conciertos y demás, sino hacerlo en las mismas condiciones en las que se invita a los hombres, porque no se trata solo de un tema paritario, en donde los números puedas decir, claro, hay 5 mujeres y 5 hombres. La paridad no es equidad. No, se trata de que las condiciones sean similares y que los proyectos se hagan con las necesidades y de la forma óptima que se requiere, y que no repitamos esto que suele suceder, que es que cuando en efecto se hacen cosas con mujeres, se hace con menores presupuestos, con menor difusión, es decir, siempre hay como esas resistencias que producen las discriminaciones y las violencias están presentes aquí también. Entonces lo que queremos es combatir la desigualdad, empezando a programar de manera igualitaria. Y la búsqueda es que cada marzo, a partir de este marzo, los recintos dependientes de la Secretaría de Cultura programen proyectos en torno a la igualdad de género. No que, digamos, por invitar 2 mujeres digan ya palomita estamos, ¿no? Sino a partir de una guía conceptual que elaboramos en conjunto con Ana Francis Moore, con Viviana Benchunsan, con Mari Carmen de Lara y con Mónica Mayer, a partir de las pautas que establece la guía, que se programen proyectos que se ciñan a estas ideas, ¿no? Perdón, Lorena, ¿nos puedes decir estas guías conceptuales, en resumen, en unas cuantas líneas, cuáles son? Es una guía muy larga y lo que plantea es qué, cómo, cuándo, dónde y con quién, así básicamente, ¿no? Pero digo, el con quién o quiénes de inicio es básicamente, principalmente con mujeres siempre, es decir, por lo menos de 50% para arriba, ¿no? O sea, que la representación sea la de las mujeres, que las mujeres no solo estemos al frente de los proyectos, sino también en todos los demás aspectos, ¿no? Por ejemplo, en los ámbitos técnicos no suele haber mujeres, ¿no? Entonces, empezar a cambiar, digamos, la escenografía total del arte y la cultura, para que las mujeres formemos parte de todos estos oficios, estos trabajos de los que habitualmente somos excluidas, que traten problemáticas, temas, asuntos directamente relacionados con la igualdad de género. Es decir, no porque invites de nuevo a una mujer, ya está. Tienen que ser proyectos que de alguna forma aborden la problemática. Hablamos también, por ejemplo, de utilizar los planteamientos que desde los feminismos se han hecho, ¿no? De desbordar las disciplinas, ¿no? Y no pensar las disciplinas como, pues estas ideas cuadradas, sino de pronto pensar en, no sé, los planteamientos que se han hecho desde el arte, desde la literatura, en los feminismos, de cuestionar a las disciplinas mismas como las entendemos, ¿no? Entonces, todo un planteamiento, la guía está ahí, la guía está en la plataforma del Centro de Cultura Digital, se puede consultar ahí, la intención también es que eventualmente pueda funcionar para cualquier instancia, es decir, cualquier espacio, proyecto, programa, puede acoger la guía e implementarla. Por ejemplo, en el caso del cine y de los guiones, bueno, y de la literatura, lo que se plantea es que existan o se sometan los trabajos a pruebas como aquellas que analizan, por ejemplo, qué tanto se representa una mujer en una película, cuántos minutos sale a cuadro una mujer, y cuando salen a cuadro, ¿de qué hablan? Hablan de la cocina, de los hijos y las hijas y de la vida doméstica, o hablan de otra cosa, o hablan solo de amor, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es empezar a pensar la cultura de otra forma. Bueno, esta ruptura de paradigmas se puede hacer a través de muchas manifestaciones. Yo, por ejemplo, pienso mucho en los performances que tú has hecho y que siempre este desbordamiento de que tú hablas tendría que hacerse de una manera
además de muchos formatos, también de una manera tal vez muy transversal, ¿no? Que permee en todos los ámbitos, no nada más en el tal encuentro, en tal presentación. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Es posible? Digamos, ¿tenemos ejemplos de que esto se puede hacer? Hay, digamos, en el mundo ejemplos de que esto por supuesto que se puede hacer y creemos que en el caso de México podemos empezar así, digamos, con marzo como una suerte de acción afirmativa que eventualmente pueda llevar a que no haga falta marzo. O sea, que esto sea una realidad. El día que suceda, dejamos de estar hablando de esto, exacto, ya la hicimos. Que suceda todos los días del año sin ninguna necesidad de decir, claro, es que esto está enmarcado dentro de un programa, es que esto es lo que busca, sino que realmente sea una realidad. Y creemos que esto se puede lograr haciendo este tipo de proyectos, haciendo también, por ejemplo, ejercicios que no necesariamente culminen en obras terminadas, ¿no? Que sean mucho más procesuales y que tengan que ver con analizar cómo es que construimos eso que entendemos como hombre y mujer desde esta visión binaria del género, qué le atribuimos a las dos y cómo empezar a de verdad, digamos, un poco explotar esas ideas que tenemos, explotarlas en el sentido de destruirlas, no de ampliarlas, para pensarnos y para imaginarnos de otras formas basadas en la igualdad, que además la igualdad es hoy en día en México es una obligación legal, es decir, no es una postura elegida. Hay leyes que lo que hacen es que nos dicen, están las autoridades obligadas y por lo tanto cualquier instancia dependiente del Estado, a operar desde y para la igualdad, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es pues, transformar poco a poco la forma en la que programamos y en la que gestionamos la cultura, ¿no? Bueno, sí, entender que esto no son prerrogativas, que no son favores, que no son chances que le dan a un grupo de artistas para que pueda poner su obra aquí o allá, sino que tiene que ser parte de un cambio social y un comportamiento. Lorena, ¿nos puedes decir? Bueno, hay una página del Centro de Cultura Digital, ahí podemos seguir las actividades, los proyectos, o en dónde nos recomiendas que estemos al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo en torno a Equitativa. Ahí estará seguramente y también estará en la página de la Secretaría de Cultura, digamos, toda la programación de todos los recintos que se han sumado, que son muchos hasta el momento. Es una invitación abierta, es decir, no hay, digamos, no es una obligación, sino lo que hemos hecho es invitar a las dependencias, a los recintos para que se sumen al programa y muchos ya lo han comenzado a hacer, así que se podrá ver en la Secretaría de Cultura, pero también en cada uno de ellos, en su programación y en la oferta cultural que tienen. Muchas gracias, Lorena Wolfer. Gracias. Y bueno, pues una invitación a todos, a todas, a quienes tengan proyectos culturales o no culturales que consulten esta plataforma y la utilicen. Para eso está. Ya vieron quienes han participado en la creación de ella. Así que vale muchísimo la pena. Nos vemos una pausa muy breve. Hoy el lunes de reporteros y Alberto Aranda nos trae un temazo. No, es que precisamente estamos platicando del chisme, que nos hable. Qué envidia de Huemán sin de poder platicar acerca de este tema y con Alberto, que lo tiene muy bien preparado y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir realmente muy orgullosos de nuestro barroco, que es una expresión única en el mundo. Pero bueno, vamos con ¿Nuestro barroco reportero? Pues, ¿por qué no? Tan lo somos, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Vamos a reporteros, es lunes. Soy neoclásico. Bueno, estamos hablando de barroco o de churrigueresco, pero algo así. Es arte mexicano. Alberto, qué gusto verte. ¿Qué onda, Güema? ¿Cómo están? Bueno, vas a hablarnos o compartirnos algo a propósito de un templo que es muy importante. Así es, la Profesa. Fíjate que pudimos... Desde el 2017 hemos estado haciendo este trabajo y gracias a la invitación del padre que está ahí en el Templo de la Profesa, pudimos entrar hasta este momento para ver precisamente las afectaciones del sismo del 2017. ¿Qué les parece si antes de eso vemos la historia del Templo de la Profesa? Perfecto. El Templo de la Profesa, cuyo nombre oficial es Oratorio de San Felipe Neri, fue construido por los jesuitas con un estilo barroco del siglo XVIII. Las tres naves fueron diseñadas por Pedro de Arrieta entre 1714 y 1720. En 1767, la Compañía de Jesús fue expulsada de las colonias españolas y la Profesa pasó a manos de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. En 1820,
fue lugar de reuniones clandestinas y en tiempos de la Guerra Cristera, la Profesa fungió como catedral provisional, ya que la Catedral Metropolitana fue cerrada. El estilo neoclásico de su interior se hizo a principios del siglo XIX y fue Manuel Tolsá quien diseñó el retablo mayor. Este lugar, además, es reconocido por la colección de pinturas del siglo XVII, XVIII y XIX. Las más de 450 obras se distribuyen en 4 salas: Mariana, Jesuita, Cardenal Newman y 3 siglos. En la sacristía también se podía ver obra pictórica y muebles antiguos. Después de los sismos del 2017, la Secretaría de Cultura emitió el 20 de noviembre de ese año un comunicado en donde señalaba que la Profesa fue objeto de apuntalamiento. Se informó que el arco y las pilastras tienen fracturas que presentan un riesgo en cuanto a equilibrio y estabilidad, y el soporte del entrepiso está fracturado, por lo cual está apuntalado. Paralelamente, se hicieron trabajos de limpieza y traslado de obra artística que posibiliten la albañilería. Es muy importante este templo, está dedicado a la memoria del santo que el catolicismo recibe de esta zona del planeta después del martirio que padeció al propagar la palabra de Dios en Oriente. Cuéntanos, estamos viendo este templo que además está hundido, es una joya, es maravilloso. Sí, precisamente, Güema, precisamente por los esto. distintos asentamientos que tiene alrededor la Profesa se ha ido desnivelando. Y bueno, todo esto vino a afectar precisamente con el temblor del 2017. ¿Qué te parece si ahora sí vamos junto con el padre a ver los daños que tiene la Profesa? Perfecto. En 1985 el temblor afectó la última bóveda de la sacristía que tenemos aquí. Fue restaurada la bóveda y los daños que se hicieron por efecto. Pero en el 2017 el temblor del 8 de septiembre y luego del 19 son los que finalmente dañaron más la sacristía. Y por lo tanto también se llevó una afectación en el piso superior, que es la sala Newman, parte de la pinacoteca. Los testigos sí que ven son del 2015. Nosotros los colocamos precisamente porque veíamos que pues estaba viendo grietas que no existían antes y por eso los pusimos. Donde el 2015, unos ya se vieron, por ejemplo aquí, lo ven ustedes, ya está botado el testigo. Quiere decir que se ha abierto más. No estaba así cuando fue el temblor. Entonces, por eso hemos insistido en que se haya ido asentando el edificio. Esta pilastra se reventó en el 2017. Estaban pronunciándose las grietas, pero veíamos que parecía que era superficial. No creímos que fuera tan interno, pero ya en el 17 sí se botó parte del aplanado que tenía. Ahí sí son dictámenes más especializados lo que se tiene que hacer. Suponemos que sí, repito, porque ahora se ven más, no estaban así hace 2 años. Estaban como señaladas las grietas. Ahorita sí, si las ven, ya están abiertas. De los 3 arcos que tenemos, se puede ver que el material es ladrillo. El resultado final fue que por lo pronto se iba a apuntalar, porque lo requerían los 3 arcos. Se apuntaló, lo hizo una empresa privada, seria, lo terminó todo en 10 días. El material que ustedes ven es madera que parece ser que regalaron. La sacristía, como decíamos, estaba equipada con un piso de madera, cajoneras del siglo XVIII y XIX, donde se contenían los ornamentos litúrgicos que utilizamos aquí, vasos sagrados también. Las paredes estaban con un lambrín mismo que estaba decorado con pinturas, algunas láminas de cobre, algunos óleos,
y reliquias. Todo eso se tuvo que desmontar porque veíamos que si iban a intervenir por parte de las autoridades, iban a tener que desalojar todo. Nosotros lo hicimos y gracias a eso pues se pudo hacer más rápido este trabajo. En el último muro hubo un desfase, hubo un movimiento del muro muy significativo que nos hizo quitar las pinturas que decoraban esa sala. Y fue apuntalado y hasta ahí. Las pinturas las bajamos nosotros con personal que nosotros pagamos. Tuvimos que alquilar andamios para llevar a cabo esto y se embalaron para protegerlas porque las íbamos a descolgar. Las trasladamos a otras salas, pero sin ya el diseño museográfico. Por ese motivo no podemos pues abrir la pinacoteca para que se haga la visita tradicional. Las que fueron retiradas fueron unas 15 de arriba. Aquí sí, de aquí retiramos 40 pinturas. Hemos tenido informaciones como todas las iglesias del centro a nivel general, nos han convocado en catedral y nos han hablado de que se está trabajando, que es un trabajo, bueno, pues global, de los edificios que fueron afectados, que sí se tienen establecidos los recursos, pero que no han sido liberados. Nada más. Es todo. Es una información muy generalizada la que nos han dado. Bueno, es un espacio de valor histórico, de valor arquitectónico, es una referencia también identitaria. Y forma parte del zona. patrimonio cultural y de la humanidad, que es el centro histórico. Pero ahora, si quieres, vamos a ver la parte de la respuesta que le da el INAH a precisamente el sacerdote. Así es, solamente quiero subrayar que esta es la primera vez, Alberto, que entra un medio después del terremoto del 2017. Lo que estamos viendo son imágenes, la primera vez que se ven las imágenes posteriores. Así es, porque el INAH precisamente por seguridad prohibió la entrada y los recorridos a la pinacoteca. Bien, vamos a escuchar la respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El templo no sufrió daños. Es de una estructura pues muy robusta, es de planta rectangular pero casi cuadrada, con unas columnas de diámetro muy considerable y por fortuna el templo no sufrió daños. La parte que sí sufrió daños fue la parte de la sacristía, la antesacristía y una capilla que actualmente se llama Capilla de Guadalupe. Esa parte es la que sufrió daños más severos. Es una bóveda la que tiene, o sea, la cubierta de la sacristía, tiene importantes fracturas. Los muros también tienen muy importantes fracturas, las columnas pilastras, ¿no?, de estos arcos también tienen importantes daños estructurales. Y subiendo, recordemos que en el primer piso está la pinacoteca, ¿no? Que es una joya, por cierto, de este país. Y también justamente el muro, digamos que coincide, ¿no?, con la sacristía en planta baja y la pinacoteca en planta alta, pues también es el muro que tiene mayores daños, ¿no?, fracturas. Pues recordemos también que se construyó en el siglo XX un tercer nivel, que es donde se hospedan, donde se alojan los sacerdotes que custodian el templo y la pinacoteca. A esto también en algún momento del siglo XX, ya en fechas más recientes, se le construye una sobrecubierta metálica para impedir las filtraciones de agua tanto a este volumen que ocupan los padres, ¿no?, estos espacios, pues como a la pinacoteca, por supuesto, ¿no? Entonces, pues se le aumenta el peso también. Entonces, pues sí, digamos, es una serie de transformaciones que ha sufrido este conjunto que pues nos hacen pensar que entre sobrepesos y debilitamientos de la propia estructura, pues hacen que hoy
tengamos estos daños. Para este templo en particular, pues se destinan 9 millones, más de 9 millones. De hecho, la cifra exacta son 9.084.480 pesos que se reservan en Fonden para asegurar la restauración pues, de este inmueble. Todavía no se aplica, es necesario, para poder ejercerlos, es necesario tener un proyecto ejecutivo de restauración. Teniendo ya el diagnóstico estructural, viene el proyecto de restauración. Entonces, bueno, pues en este proyecto se contemplan, por supuesto, pues ya restituciones de decoraciones, de aplanados, pisos, en fin, todo lo que se pudo haber dañado, pues también se va a atender, en este caso con recursos de Fonden, y además también a esto se le suman los daños en obra mueble. Quisiera aquí comentar que a estos recursos se están sumando recursos de la UNESCO, del fondo de emergencias, así se llama. En 2017, me parece, o principios del 2018, la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH solicitó este apoyo a la UNESCO y se van a destinar $60,000 para el centro histórico, pero para atender 2 templos, el que la Profesa y Loreto, el templo de Loreto. Entonces, esos $60,000 se van a distribuir en estos 2 templos para acciones inmediatas. En el caso de la Profesa, justamente es para el diagnóstico estructural. Los fondos de la UNESCO ya están en México, están ahora en la oficina de la UNESCO en México, pero la semana pasada ya se firmaron los contratos entre la oficina de la UNESCO en México y el INAH. Entonces el recurso estará llegando al INAH, pues ya, ahora sí que en el transcurso, esperemos que de esta semana o de la próxima, para poder empezar estos diagnósticos estructurales, que ya hay un avance, el INAH ya tiene un avance, pero sí es necesario contratar especialistas, ingenieros, estructuristas especializados en monumentos históricos que pues nos den pues ya todos los elementos para poder tomar las decisiones correctas en la restauración de este inmueble. Bueno, esto resulta muy interesante. Insistimos, estamos hablando frente a bienes muy importantes en el centro histórico, en el centro que es patrimonio. Estamos también en una pinacoteca en donde hay autores que son fundamentales para entender la pintura novohispana y el periodo barroco, como el caso de… Pelegrín Clavel. No, Pelegrín Clavel es posterior, es el que fue después director del Museo de la Academia de San Carlos. La cuestión es que son joyas lo que guarda la pinacoteca de la Profesa, a final de cuentas, y se tiene que proteger. Está también la obra de mueble, que son cómodas del siglo XVIII, maderas preciosas. Entonces, sí es un trabajo muy fuerte, muy importante lo que tienen que hacer. Se va a hacer el estudio, ya se va a echar a andar la restauración. Y bueno, esto fue una parte de lo que nos dijeron en el INAH. Mañana les vamos a tener otra parte de la entrevista, porque falta catedral, falta Los Ángeles, faltan incluso los monasterios que son patrimonio de la humanidad, y de eso vamos a hablar en una segunda parte. Que cada caso es muy particular, porque precisamente como comentábamos ahorita, los materiales reaccionan distintos, las construcciones son distintas. Hay una profesora de estéticas de la UNAM que habla precisamente sobre cómo se construyeron los monasterios del siglo XVI y habla de que las técnicas ya se perdieron. Incluso hay que capacitar a la gente para que las vuelva a levantar, y es una cuestión de si se usan materiales nuevos, si se usan los materiales del siglo XVI. Todo eso le corresponde a historiadores y a técnicos. Y a artesanos. Porque por eso ganó el premio de restauración entonces Reina Sofía, la restauración de Santo Domingo en Oaxaca, espacio que conoces muy bien, porque tuvieron que ir con los artesanos para que trabajaran en el siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Es cuestión de capacitar a la población. Con las mismas formas que se hacían en el pasado. Incluso hay algunos recubrimientos que necesitan baba de nopal. Pero eso cuesta tiempo y dinero.
Mucho tiempo. Y hay que ser pacientes. Mucho tiempo, además. Gracias, Alberto. Esperamos mañana la segunda parte. ¿Vale? Muchas gracias. Es un gran tema y como bien refiere, no se trata simplemente de resanar, sino de hacerlo con inteligencia para mantener vivo este patrimonio. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana y luego nos explicas por qué eres neoclásico, Alberto, por favor. Mientras no seamos contemporáneo, arte contemporáneo, yo creo que todo está bien. Gracias, hasta mañana. Muy buenas noches.